difícil que las mujeres, los hombres estudiaran. Ahora el problema es que sí tienes una población con más años de escolaridad, pero no tienes empleos, sobre todo para esa población más escolarizada, es decir, los universitarios, por ejemplo. Y hay estudios, el propio Instituto de la Juventud en su encuesta señala que la mayoría de los chavos encuentran su empleo por redes, cuates, amistades. O sea, es difícil que alguien encuentre una chamba porque fue eso. Entonces, para que no se depriman, o sea, hay que hacer amistades, por eso. Ya ven que dicen que somos unos colectivistas, y así colectivistas, pero no te conviene, nada más con tus amigos, ¿verdad? Bueno, entonces, además, los y las jóvenes enfrentan discriminación basada en la edad, el sexo, las condiciones socioeconómicas y en la apariencia, ¿sí? Eso sabemos que también, inmediatamente, tatuaje, aretito, y dicen, a ver, ¿qué onda, no? Y claro que también viene ahí un tema, de discriminación. ¿No? Y entonces, claro, ¿no? De repente dices, bueno, lo asumo, ¿no? Sí, soy prole, ¿no? O sea, después lo pongo un poco en juego, porque bueno, este es el discurso racista y clasista que prevalece. Acuérdense, ¿no? De esta situación que todo el mundo la sabe, ¿no? Cuando Peña Nieto no supo decir algunos libros que había leído, y entonces la hija dijo, pues sí, bola de nacos envidiosos, ¿no? Y por eso critican a mi papá. O sea, ese es el discurso. Entonces, bueno, seguimos en ese tema de que la tasa de desempleo, ya no les quiero deprimir, es más grande en los jóvenes que en los adultos. Aquellos, además, estamos en ese tema que es espantoso y terrible. Los que tienen un empleo, con frecuencia deben enfrentar largas jornadas, los famosos contratos temporales, la informalidad, salarios bajos y poca o ninguna protección social. Para los jóvenes, para la mayoría de ellos, la economía informal del trabajo temporal de breve duración es la mejor oportunidad de acceso al mercado laboral. Y lo dijeron hace poco cuando hicieron este estudio sobre la economía informal, pero decían, bueno, ahí no estaban incluyendo precisamente a todos los chavos que trabajan con estos empleos que es de contrato por mes o cada 3 meses, cuando te explotan, te pagan 3,000 pesos y a ver si te contratan y te pueden sacar. Y eso también es informalidad, y lo comentaban por ahí. No solo tu puesto de pirata o ese, ¿no? Ahora, los más pobres y excluidos tienen menos oportunidades de obtener un buen trabajo. Además, entonces un amplio sector de jóvenes, el imaginario social los representa como emisores de violencia y se han ocultado, les decía yo, las violencias de las que son objeto, lo que ha derivado en la vulneración de sus garantías y en la falta de políticas públicas para ofrecerles posibilidades de desmarginalización o de disminución de problemas de violencia que hacen de ellos tanto sus víctimas como sus perpetradores. Es decir, por eso portación de cara prohibida, es decir, te puede detener la tira, y los chavos lo dicen por cómo vas vestido simplemente y porque vas en la calle, y porque vives en cierta colonia, y porque tienes cierto color de piel. Entonces hay un tema realmente de vulneración de las garantías de los jóvenes. Y bueno, todo esto, esta violencia estructural se acompaña de la bonita violencia simbólica. O sea, ¿por qué todo esto de alguna manera lo toleramos? Bueno, porque hay dispositivos que permiten que se mantenga, se incrementan y se justifiquen los abusos de poder históricamente ejercidos por los sectores dominantes, por la condición económica, de género, racial, y precisamente responden a estos sistemas de creencias, ¿no? y organizaciones discursivas que promueven estereotipos y prejuicios hacia los pobres, los indígenas, los homosexuales, las mujeres, los jóvenes, etc. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Hablemos de un tema que es durísimo, ¿no? Que tiene que ver realmente con algo fundamental, que es negar a la persona su dignidad, ¿no? Realmente negarle al otro, a la otra, su condición humana, para excluirlo, destruirlo e inclusive impedir su supervivencia post-mortem. Acaban de matar a un transexual, ¿no? Entonces la homofobia, ¿no? Lleva a extremos graves, y parece que es nada más el comentario del chistorete que salen en los bonitos programas estos de risa, ¿no? Sexistas y estos homófobos, pero que tienen que ver, por supuesto, también con estas formas extremas. Y bueno, ¿qué pasa con los chavos? Sí, los chavos son violentos, pero los chavos son los que más se mueren. Este es un dato también antiguo, del 2002, ¿no? Pero es el dato de la OMS, y vean ustedes pues cuántos jóvenes mueren diariamente, ¿sí? Y aquí tenemos también el otro, bueno, pues estereotipo, ¿no? Digamos, se podría decir, de la violencia. No solamente mueren muchísimos jóvenes, sino
se derivan muchísimos problemas asociados con el alcohol, drogas o armas que incrementan la probabilidad de que las lesiones o muertes estén asociadas con la violencia, ¿no? Entonces, vivimos en la región además más violenta, ¿verdad? Sobre todo para los jóvenes, y eso es un dato también importante, ¿no? Y los jóvenes aparecen como víctimas o como agresores en prácticamente todos los delitos violentos, más los hombres, pero también en algunos casos aparecen las mujeres, ¿no? Entonces, como vemos, entonces en toda esta situación se ponen en juego procesos psicosociales como el estereotipo o el prejuicio, todo esto que trabajamos en psicología social y que realmente nos pueden ser muy útiles para comprender por qué se sostiene un cierto imaginario hacia los miembros de un grupo. Podemos elaborar estereotipos sin que realmente los estemos juzgando negativamente, pero también podemos tener prejuicios, ¿no? Que sí tienen que ver con la evaluación negativa de los grupos y en el extremo generar una discriminación. Prácticas ofensivas, intolerantes, de menosprecio, de exclusión, etcétera. Ahora, yo no sé, yo ya no salgo a los antros, sí, no, ya no voy, pero antes, cuando yo iba, pues sí, o sea, hacían selección de color de piel para entrar a los lugares. Los güeritos, las güeritas, los que estaban vestidos de cierta manera. Y uno decía, no, México no racista. No, pues claro que sí, es racista y clasista. Ahora a lo mejor ya no pasa, ¿verdad? Pero bueno, es lo que algunos de los peligros que se desprende del prejuicio son concebir el mundo de una manera maniquea, en donde hay buenos y malos. Ese es el problema, ¿sí? Y entonces estamos, o sea, por ejemplo, los jóvenes son los malos, o los jóvenes de cierta manera son los malos, y acá están los buenos, sin ver los matices y sin realmente hacer un análisis de lo que ocurre. Y entonces las personas prejuiciosas pueden sentir desagrado por quienes son diferentes a ellas. Aquí el tema es el miedo a la diferencia, el terror que tenemos a la gente que es diferente a nosotras, y porque provienen de otros lugares o se comportan de una manera diferente y consideran a los otros, fíjense, el juicio es, ¿son peligrosos o son ignorantes? ¿No? Son tontos o saben menos que yo. Y esto puede llevar, por supuesto, decíamos, a la violencia. Entonces aquí hablamos de temas como racismo, sexismo, homofobia, xenofobia, clasismo, y bueno, esto implica un análisis propio, ético, de lo que cada uno carga con respecto a esto, ¿no? Y bueno, esto muchas veces de ideología disimula o justifica posiciones que poco tienen que ver con el marco, por ejemplo, un marco humanista. Y acá, ¿no? Dice, ¿acaso Adolf Hitler no recurrió a pensadores de la talla de Hegel, Nietzsche, Schopenhauer para justificar sus más aberrantes postulados? Bueno, y Silena Hannah Arendt, ¿no? Cuando habla de Eichmann, pues el nazismo fue justificado lógicamente, filosóficamente, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el riesgo también, ¿no? Entonces, esto me lo encontré en una página que vean, les da risa y es horrible, porque entonces es una página, es un sitio ahí en internet que dice nacos.com. Entonces, pues ahí se pone una reír, ¿verdad? De cómo escriben los nacos, de las fiestas de los nacos. Qué risa, ¿verdad? O sea, está así, miren qué divertido, alguien hizo ya Y bueno, esta campaña a mí me encantó, que estuvo en Facebook, y es una campaña de concientización social de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y vean, ¿no? Como dicen aquí, piensa, ¿y tú por qué odias? ¿Acaso crecer mejor? Y bueno, ahí, ¿no? Tenemos muchísimos apelativos, ¿no? Friki. Bueno, hay unos que nosotros no usamos tanto, pero zorra, ¿no? Guarro, subnormal, es más ateo, aparece como, ¿no? Nazi, maricón, sidoso, o sea, y entonces es bien interesante porque el tema de la campaña es precisamente, dicen ellos, esto no es una campaña de defensa de la corrección política, pretendemos ir un poco más allá. ¿Alguna vez te has puesto en la piel del padre de esa persona a la que llamaste subnormal? ¿Te imaginas cuánto dolor puede provocar expresarle impedido a una persona que realizó un sacrificio extra para alcanzar lo que tú consideras cotidiano? ¿Y qué decir de las discriminaciones por estética, reputación, origen geográfico, clase social, identidad u orientación, etcétera? ¿Y tú por qué odias, no? Me parece una campaña muy, muy interesante. Y quiero cerrar con esto que me encantó, porque luego decimos, bueno, supuestamente los intolerantes luego son los jóvenes contra ellos mismos. Y tomo el caso de la supuesta, el problema que hay entre emos, por ejemplo, y punks, ¿no? O sea, se odian totalmente, ¿no? Entonces, me encantó porque en una página
me fascinó y cómo está escrito es tal cual, ¿no? Entonces este chavo, ¿no? Que dice, soy gótico, me encanta ir al cine, ir a bares, me gusta todo lo medieval, toco el teclado y la batería, de todo tipo de música, toco en la batería, compongo canciones y poemas y hablo el inglés, el alemán y el francés. Tengo amigos emos, he ido al fucking Sillones y también he ido a los planetas, al Scary Witches, al Dada X, ¿verdad? Si te agrado, agrégame. ¿A quién me gustaría conocer? Ya tengo quien me ame y nunca la voy a dejar, porque como ella nunca la voy a encontrar. Qué chistoso. Yo gótico y ella emo. La pareja perfecta. Y bueno, pues sería todo. Por mi parte. Tantos temas que ya no sé cuál era el que Bueno, yo en primera instancia quiero decirles que después de las presentaciones de Luciana no solamente me deja un gran reto, sino también me deja un gran sabor de boca. Siempre escuchar a las personas que conocen temas desde hace mucho tiempo y que tuvieron la ventaja de malformar un montón de generaciones, pues sin lugar a dudas es muy estimulante. ¿Y por qué inicio así? Porque es un verdadero privilegio estar aquí en mi universidad, la universidad que me dio la oportunidad de ir a muchísimos lados, pero muchísimo más importante, la oportunidad que les está dando a ustedes, a cada uno de ustedes, de abrir miradas muy diferentes. Comentábamos y comento de una manera muy especial que pocas veces la universidad está representada en espacios internacionales, porque no se arriesga, porque no apuesta, porque no construye miradas totalmente alternativas, y es una verdadera, un gran reto, pero también una verdadera oportunidad el que ustedes estén aquí. Mi visión va a ser un poco muchísimo más restringida. Si Luciana decía que una aproximación desde la verdad académica es muy restringida, pues la mía todavía va a ser muchísimo más restringida, porque voy a dar una mirada desde el punto de vista de las políticas públicas, que es a lo que me dedico. Me dedico tanto a la creación como a la elaboración, el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas. Pero cuando uno habla de políticas públicas, inmediatamente piensa en todo lo fancy, y en que uno siempre va a vestir un traje, una corbata y los zapatos boleados. Vayan deshaciendo ese estereotipo de su mente, porque aparte están mal pagados. A las cifras que Luciana agregó, pues súmenle hasta posgrados en el extranjero y una muy difícil movilidad en México, pero muy, muy difícil, porque no se valora el trabajo de la investigación. Cuando uno escucha este tipo de exposiciones que acabamos de oír, por lo general dice, no, pues qué chido, qué padre, pero a veces eso no se aplica, eso no sirve, eso nada más nos lleva a discutir en aulas como esta. No, eso es lo que en esencia le debe dar la sustancia a cualquier política pública que implementen los gobiernos. Eso lo hace el primer mundo, si ustedes le quieren llamar así. Yo todavía no entiendo por qué se le llama primero, pero a eso se dedican. Invierten grandes cantidades de dinero en la formación de sus jóvenes, en la investigación, para que estos en el mediano y en el largo plazo no se crean que también son sumamente generosos y por eso están invirtiendo en la juventud. No, porque al final de cuentas ustedes, como yo lo soy, como los niños que vienen más adelante, somos un capital económico. Somos el capital que les da sustento a todas y cada una de las acciones de los gobiernos, y por lo tanto debemos ser el contenido de cada una de esas políticas públicas que los gobiernos implementen. Luciana también hablaba de una forma bastante interesante sobre que nosotros somos en cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo golpeados por la cultura. Esto también aplica para las políticas públicas. Cada una de las políticas públicas que se vaya implementando dentro de los gobiernos tiene detrás de sí una mirada específica de cómo se ven los problemas. No es de a gratis, lo veíamos como con el nazismo, no es de a gratis que se hubiera justificado de esa forma cómo se estaba interviniendo y fortaleciendo el nazismo, porque detrás hay una cultura, hay una ideología. Lo mismo sucede en México. La forma en que se mire a los jóvenes, en la mayor parte le va a dar contenido a las políticas públicas que se vayan a implementar para darles respuestas a sus necesidades. Y cuando existen construcciones simbólicas detrás de ellos, son las construcciones y no la realidad la que las va a guiar.
Por eso muchas veces se equivocan, no digo nos equivocamos porque afortunadamente todavía no me toca que me echen la culpa de algo, pero se equivocan los gobiernos. Cuando una política pública se va a implementar, detrás de ella debe existir un fuerte bagaje de investigación que le dé sustento a cada una de las acciones. He tenido la oportunidad de estar de cerca de varios de ellos, por ejemplo, la evaluación de los programas federales para prevención de la violencia juvenil. Desafortunadamente no se realizó en México, se realizó en países centroamericanos, donde tuve la oportunidad de trabajar con maras. Y ahí era muy interesante porque a pesar de que uno diga de que vamos a la academia y aprendemos nuevas formas de comunicación y los derechos humanos guían mi actuación, cuando uno se enfrenta a ese tipo de realidades, inmediatamente viene esa cultura que nos ha marcado. Y cuando ves a un sujeto en medio de un país que no conoce, con los pelos parados y llenos de tatuaje, acercarse muy seguro a ti y que mide por lo menos medio metro más, inmediatamente surgen los miedos y los prejuicios, más allá de lo que tú quieras decir. El problema no es que surjan tus miedos y tus prejuicios, es cómo reaccionas frente a esos miedos y a esos prejuicios. Otra de las oportunidades que ustedes tienen es de aprender a ver el mundo de manera diferente. Cuando ustedes vean una película, vean cómo reaccionan frente a ella. ¿Quién es quien está reaccionando? ¿La cultura que los está formando? ¿Los prejuicios que traemos dentro? O también, y es la más divertida, la formación que ustedes están recibiendo. Ahora cada que vayan al cine después de esta especialidad, tengo entendido de que son la primera generación y eso también crea una gran responsabilidad en sus profesores y en sus profesoras. Pero es muy divertido de cómo se ve el mundo de manera diferente una vez que las miradas de la academia se trasladan a nuestra realidad. Y una sale de la película viendo, no diciendo, ¿viste? La protagonista con el protagonista iban en el barco, bla, bla, bla. Uno sale hablando con, ¿viste? Se detectaba el trastorno de estrés postraumático, pero aparte podías aplicar la teoría de la criminología del etiquetamiento en estas acciones. Esa es una mirada de política pública. Esa es una de que algo hicieron bien sus profesores, de que los cristales con los que se mira la realidad son otros cristales que abren aperturas a nuevas interpretaciones y esas interpretaciones se plasman en un diagnóstico. La forma en que nos acercamos a esta realidad que decía Luciana, una cifra nos está representando solamente algo, lo que queremos medir. Lo más importante a veces ni siquiera es la cifra, sino es precisamente ese lente a través del cual vamos a interpretar esa cifra, lo que nos puede acercar a mejorar las condiciones. Les decía que la mirada es muchísimo más restringida porque no sé quién y dónde, no me pregunten, salen las categorías jurídicas, con todo y que soy abogada, de cómo debe intervenir el Estado. Y cuando hablamos de juventud ya empezamos con problemas porque nadie se pone de acuerdo. Si existe un problema desde cómo definirlo en los aspectos de desarrollo humano, problema que aparte está muy determinado por la cultura, pero también está muy determinado por la situación histórica, en el aspecto legal se hacen bolas. La ley del Instituto Mexicano de la Juventud dice que son jóvenes entre los 12 y los 29 años. La Organización Mundial de la Salud señala que son jóvenes desde los 10 y hasta los 24 años. Y la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos nos dice que son entre 15 y 25. Cuando desde la política pública intentamos hacer políticas, uno dice, bueno, ¿y qué rango de edad tomo? Pero aparte, respecto de ese rango de edad, ¿cómo se le va a hacer? Porque son procesos de desarrollo humano totalmente diferentes. Hay unas superposiciones etarias que también están influidas por el desarrollo psicológico de cada uno de los niños dentro de entornos históricos y entornos sociales, pero bastante bien delimitados. No es lo mismo ser niño en la Ciudad de México que ser niño en Colombia o que ser niño en África o que ser niño en Inglaterra. Tanto el desarrollo biológico como el desarrollo social y también los entornos van a determinar mucho cómo se debe reaccionar frente a ello. Entonces, y también retomando lo de Luciana, ¿qué es la juventud? ¿O cuáles son las juventudes? ¿O cómo se deben abordar estas juventudes? La perspectiva y el mirar, el cristal que nosotros tenemos para aproximarnos son varios. Está desde el histórico, y no es lo mismo ser un joven, que a mí se me hace súper divertido con mis padres y supongo que en algún momento así será con mis hijos, donde era el pachuco y todas estas ondas medio raras que veíamos, el que determinaba una cierta forma de ser joven. Y ahora tenemos todas estas categorías que hasta parecen trabalenguas, respecto de la gran cantidad de juventudes representadas en nuestros entornos.
Y tal vez más adelante, cuando ya no podamos nosotros verlos, vendrán otras formas de manifestación de lo que es la juventud. También puede ser vista desde un punto de vista cronológico, lo cual es sumamente riesgoso si nosotros pensamos que la vida de las personas se mira desde un lente lineal. Cuando no le damos sustancia a esa linealidad, entonces también se está legitimando un discurso del status quo, donde se piensa que lo cronológico, el tiempo, es sumamente, es lo único que debe dar sustancia a cómo reaccionan los gobiernos. Pero si podemos empezar a meter otros enfoques, como son el de la diversidad y el de lo heterogéneo, entonces nos acercamos más. Porque en política pública ustedes se van a enfrentar con que van a tener siempre muy pocos elementos para trabajar. Hablamos de que políticas públicas y todo el dinero y el Estado, no, la verdad es que en políticas públicas los recursos siempre van a ser escasos. Los recursos económicos no alcanzan para todos, los recursos humanos nunca son suficientes y los recursos técnicos pocas veces son los idóneos. Entonces, algo con lo que debemos acostumbrarnos a trabajar es con bienes escasos. Y para utilizar correctamente esos bienes escasos, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Dónde está el problema? Una perspectiva que me aproxime hacia dónde voy a intervenir. Es hasta a veces un poquito interesante ver cómo se van moviendo las manifestaciones de los problemas al interior de las comunidades. Por ejemplo, en este auditorio, ¿quién fuma? Con confianza, no nos discriminamos. Si esta misma pregunta la hubiera hecho hace aproximadamente 20 años, hubiera sido al revés, ¿quién no fuma? Porque han habido una serie de acciones focalizadas respecto de un problema en específico que afectaba la salud de las personas. Sucede exactamente lo mismo en todos los problemas relacionados con la violencia y con la delincuencia. No se tratan de acciones muy generales, sino comenzar a ver dentro del desarrollo de las personas, dentro de lo que esta Luciana decía, dentro del marco ecológico, cómo van a interaccionar todos esos factores para que nos enfrentemos en una situación que se puede salir de control. Ya no van a ser solo estas manifestaciones de la juventud, sino que van a ser manifestaciones problemáticas de delincuencia. Yo les hablaba de que quería que tuvieran una mirada diferente, de que quería también motivarles a que vieran con lentes diferentes cuáles son los problemas y dónde están las soluciones. Quiero presentarles un video. Este video se utiliza para la capacitación de policías en Canadá, donde es sumamente muy importante. Canadá es una sociedad muy igualitaria, donde el tema de la inclusión es fundamental. Me resultaba muy divertido cuando vivía ahí, porque cuando me ingresé a los programas de prevención del delito, decía, no, pues Verónica es mexicana, es latina, entonces vamos a poner a trabajar a Verónica con todos los latinos recién ingresados al país para tratar de disminuir el tema de la violencia familiar. Verónica lo va a entender. Yo decía, bueno, pues en primera, afortunadamente nunca viví violencia familiar, en segunda, pues es la violencia mexicana, en tercera me ponen a trabajar con brasileños, chilenos y argentinos. Entonces, era muy difícil ver que si bien es cierto, los resultados son los mismos, los conceptos y las construcciones alrededor de la violencia son diferentes. Y es entender cómo interactúan estas construcciones, tanto en el desarrollo humano de las personas, como en otros ámbitos estructurales, como también individuales, impactan para que se nos presente el problema relacionado con juventud. Este video no dura mucho, dura aproximadamente 4 minutos. Y véanlo con la mirada diferente. Ya les mostró Luciana hace un momento cuáles son los factores de riesgo, pero también cada factor de riesgo lleva en sí la oportunidad o la semilla de un factor de protección. Esto nos dice dónde está el problema y nos dice dónde está la solución. Eso es lo que hacen los canadienses, comenzar a ver dónde están los problemas para encontrar las soluciones.
If you wanted to create a criminal, you'd have a pretty good chance. If you took someone from a seriously troubled home, put them in a string of foster homes or group homes, change their social worker on a regular basis. change everything. Everything. Keep changing. Keep changing. Change everything. Change everything. If you really wanted to create a criminal, you'd let a young person drop out of school. Let them run away from home at an early age. Or look for comfort in alcohol and drugs. And somewhere Somewhere. in their long, painful existence, you'd let them be abused, physically, sexually, or emotionally. And when they look for help, Because sometimes we do look for help if we know where to look. if you wanted a kid to become a criminal, you'd see to it that there wasn't any other way. When the people who could help them, who want to help them, just don't have enough time, Just don't have enough time. that's when we fall through the cracks. You see kids as trouble, Instead of trouble. most of all. If you want a kid to be a criminal, you treat them like a criminal. En este sencillo video que ustedes acaban de ver, se tienen presentes absolutamente todos los factores de riesgo en 4 segundos para explicar. No es una cuestión de identidades, no es cómo te ves, no es cómo luces, no es cómo piensas, no es cómo te manifiestas. Los problemas, las causas, los factores de riesgo están en otro lado. Las reacciones de los estados frente a la juventud, y no solamente hablo de México, sino particularmente de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, en esta región que en efecto es la más violenta del mundo, está relacionado por cómo se ve a la juventud, no por las problemáticas que están afectando a la juventud. En Centroamérica, no sé si ustedes sepan, pero acaba de ser aprobados por estos nuevos gobiernos que están surgiendo, principalmente en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, nuevas leyes que permiten el uso de las fuerzas militares, quién sabe de dónde lo sacaron, para apoyar a la seguridad pública y en específicamente un problema que para ellos es fundamental, el problema de los jóvenes. Volvemos al video. El problema son los jóvenes, o nuestros jóvenes son los que están en estos problemas. Estas leyes surgen después de 10 años de debates, poco más de 10 años de debates relacionados con las leyes antimaras. Hace un par de años, como ustedes saben, el problema de las maras es sumamente complicado, pero es un problema que atraviesa muchísimos factores, no solamente los visibles que están relacionados con la supuesta la violencia atribuida a estos grupos, sino principalmente por el crecimiento del narcotráfico. Hace un par de años, con las maras y con las pandillas centroamericanas, surgieron leyes antimaras que permitían a la policía en cualquier momento detener a jóvenes solo por su aspecto, y solo por su aspecto encerrarlos sin juicio, esperar que por la cantidad de personas que había, esperar grandes cantidades de tiempo, todos ellos encerrados, y después dictarles una sentencia que la mayoría de las veces era adversa. Fueron las denominadas leyes de emergencia. Sin embargo, por un movimiento internacional de derechos humanos, todas estas leyes fueron frenadas. El problema vino cuando se crearon leyes, llamémosle más suaves, más soft,
Y estas leyes decían, mira, bueno, no es nada más que te esté deteniendo porque quiere, porque te ves feo, por los tatuajes. Si tú llevabas un tatuaje, la policía y el ejército tenían la facultad de detenerte. Ahora ya no era eso, sino era tu conducta. Ya no es tu apariencia, sino tu conducta. Dices, bueno, ¿y cuál es la conducta criminal? Dice, ¿cómo no va a ser criminal? Mira a esos 20 caminando juntos a las 12 de la noche por la calle. O sea, por supuesto que son sospechosos. O sea, tienen el potencial para crear delincuencia organizada, pero también para crear grandes disturbios. Estamos haciendo prevención. Estas leyes que fueron suavizadas, fueron endurecidas al interior de las leyes penales, lo cual fue un arma, llamémosle, una doble cara. Por un lado decían que estaban muy preocupados por la juventud, pero por el otro lado el Código Penal permitía que esa juventud que era detenida, en áreas de una prevención, pudiera llegar a acusarse inclusive de delincuencia organizada. Nuevamente el tema de los derechos humanos aquí fue fundamental y comenzaron a haber movimientos de paz al interior de Centroamérica para que el tema de las maras quedara fuera de los ámbitos penales. El que tuvo mejores acciones en este sentido fue Honduras, cuando saca una ley de prevención de maras, en donde decía que las cuestiones sociales eran sumamente importantes para reincorporar a todos estos jóvenes, a la actividad productiva del país. Pero surgió otro problema que también, quién sabe dónde más lo estemos viendo, donde la sociedad, frente a esta